Bien, hablemos de mapas porque la cartografía es necesaria comprenderla en el EDAN. Bien, hay unos aspectos específicos que nosotros tenemos que entender de los mapas. ¿Ok? Especialmente cuando hablamos de las zonas, cuando hablamos de todo, de todos los aspectos a nivel general, geológicos, morfológicos y demás, en donde nosotros vamos a venir a trabajar, ¿vale? En cuanto a lo que son los mapas, tenemos más de 26 tipos de mapas, pero los que son específicamente que más podemos trabajar son los mapas en relieve. Hay diferentes mapas en relieve, ¿sí? Hay mapas en relieve que le van a dar la información por capas. Hay otra información en relieve que le van a estar informando directamente en isóponos, una palabra que ya la vamos a ver bien, en donde pues establece en cada uno de los colores como un sistema colorimétrico, ¿sí? Específicamente colorimétrico, en donde, por ejemplo, la zona verde, pues es la zona más baja y la zona más alta es la zona, y las zonas blancas, por ejemplo, son las zonas más altas, ¿sí? Las zonas, en cuanto a lo que son los colores, también puede establecer temperaturas, ¿sí? Zonas calientes, zonas más frías, zonas más tranquilas, entre comillas, tranquilas. Bien, entonces, tiene que saber específicamente cuáles son los mapas que van a dividir la zona y con los cuales se van a trabajar. Eso dependiendo, lógico, del lugar, dependiendo, lógico, de los riesgos inherentes. Si yo sé que voy a evaluar, por ejemplo, un volcán, la ribera de un volcán, la falda, por así decirlo, de la montaña, o un aspecto geológico bastante importante, pues lo más lógico es que voy a necesitar un mapa en relieve que me dé la información de forma adecuada en cuanto a lo que es la altura al nivel del mar. ¿Sí? La puede utilizar de estas formas diferentes. ¿Ok? Y hay otros mapas que nosotros vamos a encontrar que puede llegar a tener un poco más de información. Un mapa, como lo diría yo, un poco más misceláneo, ¿sí? Mapa en donde usted va a tener, por ejemplo, en estos casos, relieves, ¿sí? Cada uno de estas líneas le va a dar una información específica en cuanto a la altura, ¿sí? Le van a decir la zona, van a tener una división política, ¿sí? Cada una de estas líneas, por ejemplo, son divisiones políticas, adicionalmente también a la información convencional, por ejemplo, en cuanto a rutas de las líneas del tren, rutas nacionales, líneas internacionales, por ejemplo, como es la autopista panamericana, que de acuerdo justamente a la zona en donde usted se encuentre, es una autopista internacional, por así decirlo, pero de acuerdo a la zona en donde usted se encuentre, pues va a ser una ruta nacional, ¿sí? Y por otra parte, lo que son los ríos, zonas riberas. Bien, adicionalmente tenemos, por ejemplo, información de bosques o parques naturales y demás. Bien, este mapa que ustedes están encontrando aquí es un mapa muy, pero muy completo de los mejorcitos que se puede trabajar, pero eso no quita que sea un mapa en relieve, ¿vale? Y en cuanto a lo que son las tablas de convenciones, permítanme un segundito. Juliet dice que normalmente observamos afectaciones, luego si vamos a solicitar personal con especialidad, dar la información de lo que se va identificando cuando pasamos responsabilidades. Está bien. Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, todo lo que es la tabla de convenciones. Lo que son las tablas de convenciones básicamente son este tipo de información. Aquí está. La tabla de convenciones, hay ocasiones en las que le dice a usted que es una tabla de convenciones y hay otras ocasiones en las que directamente no le dice absolutamente nada que es una convención. Todas las ocasiones en las que ustedes encuentren tablas de esta forma se llama tabla de convenciones. ¿A qué se refiere la tabla de convenciones? Como cuando usted se sienta con una persona y le va a decir, convengamos en algo, ¿sí? O sea, convengamos que cuando yo le diga que la línea es punteada
roja significa que estamos hablando de un transporte público colectivo al sur. Si la línea es punteada negra, verde o azul, creo que es verde, entonces es transporte público colectivo al centro. Si la línea es roja continua, son vehículos livianos al sur. ¿Sí? Entonces, toda esta información, justamente una tabla de convenciones, también la tenemos que desarrollar. Ahora, el próximo curso, lo que es análisis de datos, no, tengo análisis de datos pegadísimo. Tecnologías aplicables al EDAN. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, lo que es el GIS, cómo se maneja el GIS, para qué nos sirve GIS. La mayoría de estas informaciones o de estos mapas, ¿sí? Los podemos trabajar con GIS. Hay muchos mapas en relieve que se pueden trabajar con GIS, por supuesto, ¿sí? Y que es muchísimo mejor desarrollarlos gracias a esta información. Bien, esta información que ustedes van a encontrar acá sería adecuado, sería la mejor forma de encontrar, por ejemplo, las rutas establecidas para las evaluaciones se dan, ¿sí? ¿En qué direcciones, cómo se puede llegar a tomar, cuál es el sentido? Acá ustedes van a ver, por ejemplo, lo que es el plan de desvíos en cuanto a en Cali. No obstante, es un buen ejemplo para el trabajo de el EDA. Bien, ¿alguna consulta, algo que quieran decir, algo que quieran hablar al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O hacer alguna pregunta, algo adicional? Yo, Bien. yo, Fabricio, adelante. buenas noches. Ok. Pues yo pues tenía la inquietud de que las convenciones que se ven en los mapas son universales, o sea, esa convención que hay aquí en Sudamérica es la misma convención que veo en Europa o en Norteamérica o sea, Estados Unidos. No, no. Justamente por eso se establece como una tabla de convenciones siempre, o sea, la mayoría de los mapas a usted le van a decir una tabla de convenciones. Ojo, y tengamos en cuenta una cosa, que hay mapas que a usted no le dicen una tabla que no tienen una tabla de convenciones directamente, ¿ok? Hay muchas ocasiones en las que no tienen tabla de convenciones. Entonces, por ejemplo, a usted no le dicen que es un mapa de 200, de 100 por 200, ¿sí? O de 500 por 100. Entonces ahí usted no va a saber específicamente qué es lo que necesita o el tamaño de las cosas. Ahí el trabajito va a ser un poquito más complicado, ¿sí? Ahí ya le tocaría desarrollar una estrategia para saber cuáles son las distancias específicas, porque suele pasar que hay mapas que no tienen tabla de convenciones. Bien. Eh, Sin embargo, hay estrategias, como les dije anteriormente, que en este caso tendríamos que centrarnos muchísimo en cartografía para explicarles bien cómo son los procesos adecuados para saber, por ejemplo, los tamaños o las distancias. Páselo 100 a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarre un metro y lo que vea en el mapa, que sea lo más pequeño que usted lo tenga al frente, mídalo. Si mide 100 metros, bueno, ahí desde ese momento ya puede empezar a establecer más o menos cómo es, por ejemplo, una fábrica. ¿Sí? Una fábrica en un mapa se puede visualizar. Bien, entonces mide el tamaño de la fábrica, que es muy difícil hacerlo, ¿sí? Pero un tamaño aproximado y ese mismo tamaño, pues usted lo puede establecer en el mapa y ya va a tener, va a empezar a tener por lo menos un sistema de convenciones propio, por así decirlo. Pero pues el objetivo es que cada una de las tablas de convenciones establezcan cuáles son los procedimientos específicos. Bien, entonces,
Les comento acá. Ya vieron de dónde saqué la foto, ¿no? Acá tenemos justamente el tema de la escala, como les venía diciendo. Acá. Acá en la parte de abajo, una tabla de convenciones que les va a especificar justamente cómo está establecido la zona del Valle del Cauca, ¿sí? Una escala, un sistema de escala, cómo identificarla, de forma numérica es un fraccionario donde el numerador se presenta en la unidad sobre el mapa denominador, las unidades reales sobre el mapa, ejemplo 1 de 500, que es como por ejemplo un cuadrito de 1 centímetro, equivale a 500 metros, ¿bien? Entonces, esta tabla de escala le va a servir también a usted para saber específicamente en dónde los tamaños de los elementos. Bien, y aquí vamos a mirar que justamente de SlideShare saqué esta información en donde nos dice cuáles son las clases de convenciones. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, por pictogramas, que son estas imagencitas que nosotros tenemos acá. Comúnmente en un mapa turístico lo vamos a encontrar, por ejemplo, como una iglesia, un hotel, una zona, un camino en la montaña y demás. Bien, símbolos con ideas que representan quizás un poquito las ideas un tanto más complejas. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, como les acabo de mencionar, en el caso de un camino, ¿sí? Entonces, un camino puede ser una línea continua, un camino puede ser una línea punteada, ¿sí? Unas vías del tren comúnmente son líneas punteadas, pero hay ocasiones en las que no son líneas punteadas. Entonces, para eso justamente es necesario o imprescindible que exista una tabla de convenciones. Cuando no hay una tabla de convenciones directamente, comúnmente es porque el mapa corresponde a alguna institución que ya tienen un sistema propio de comunicación interna. Entonces, ya automáticamente es como que la organización o el lugar se centra en una comunicación propia. Bien, acá tenemos justamente entonces lo que son las normativas generales. Vemos tanto pictogramas como líneas específicas. ¿Sí? Acá nos dice, por ejemplo, cómo son los cruces de ferrocarril y demás. Pero como ahora lo preguntaba Fabricio, no en todas las ocasiones, no en todos los países existen las tablas, o sea, las tablas de convenciones, no en todos los países van a funcionar de la misma forma. No todos los mapas me van a funcionar o me van a dar la información de las cajas de convenciones iguales. ¿Ok? Entonces, para eso es imprescindible que cada mapa contenga su propia caja de convenciones para especificar un poco mejor. Hay otras ocasiones en las que vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de información, ¿sí? Por colores. Entonces, encontramos un tema de descripción. Por ejemplo, lo encontramos también en zonas de riesgo. ¿Sí? Amenaza de degradación de tierra alta, amenaza de degradación de tierra medio, bosque natural, bosque plantado, zona urbana. Podemos establecer también zona de riesgo alta, zona de riesgo medio, zona de riesgo bajo. Bien, matrices ipsométricos, o sea, altimetría, que a eso me refería ahora cuando les decía de colorimetría, ¿sí? Entonces, de 0 a 4.000 metros sobre el nivel del mar comúnmente. Bien, entre más bajo sea el nivel, pues más claro va a ser la tonalidad, ¿sí? O depende también el color, porque en este caso, pues el color más claro sería entre los 500 y los 1000, ¿bien? Pero convengamos justamente en que depende muchísimo de lo que es la información a nivel general. Y por último, tenemos estas, lo que es en tramas, ¿sí? Que existe también la posibilidad, inclusive en los mapas un poquito antiguos, también se establece por tramas. Entonces, por ejemplo, las líneas diagonales suelen ser lagos, o suelen ser ríos, o suelen ser zonas de acuíferos, y zonas punteadas corresponden a arena, por ejemplo, o a tierra. Y
combinación. Entonces acá tenemos pantano, arena, bosque, en donde los colores también son necesarios establecerlos justamente para poder entender a lo que se refiere la tabla de convenciones. ¿Ok? Tengamos en cuenta a la hora de leer cada uno de los mapas de riesgos, cada uno de los mapas de ruta, que tenga una caja de convenciones para que todas las personas, acuérdense y vuelvo otra vez con el mismo tema, todas las personas que van a realizar el EDAN no siempre son parte del equipo IEDAN, ¿sí? O valga la redundancia del IEDAN. Entonces, como no son parte del IEDAN, es imperativo el hecho de que puedan conocer absolutamente todo el proceso, ¿sí?, de la evaluación a nivel general.